Damos la bienvenida al ingeniero Miguel Aldrete, quien es especialista en calidad de la energía y tiene más de 30 años de experiencia tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Se caracteriza por ser un facilitador en la comprensión de temas técnicos y de alta especialidad, y precisamente él nos ayuda con una metodología sencilla y práctica a que todos hablemos el mismo idioma. Bienvenido, ingeniero. Gracias. Buenos días, Carla. También contaremos con la presencia del ingeniero Eddie Amaya, quien tiene más de 15 años de experiencia práctica en campo y es especialista en sistemas de energía de alta disponibilidad y calidad de energía eléctrica. El ingeniero Amaya también se caracteriza por hacer estudios de ingeniería eléctrica, implementando los estándares del IEEE y apegándose a la metodología de trabajo de la IPA. Bienvenido, Eddie. Y bueno, antes de comenzar, invito a Yes. todos los participantes a que realicen preguntas a través del chat y tomen esta oportunidad de platicar con los expertos, aclarar sus dudas y si quieren exponer algún caso, pues lo pueden hacer. Comenzamos. Muchas gracias, ingeniera Carla Holguín. Ingeniero Eddie Amaya, muy buenos días. ¿Cómo estás el día de hoy? Buenos días, Miguel. Bien, gracias a Dios. ¿Y Qué tú? bueno. Me da mucho Por gusto que estar nos podemos conectar. Yo estoy en California, el ingeniero Eddie Amaya en la Ciudad de México, pero vamos a compartir un tema muy importante. A través de los años, ingeniero Eddie Amaya, hemos visto varios proyectos, décadas de proyectos de calidad de energía, en los cuales pues se habla de tierras, de ruido eléctrico, armónicos, transientes, factor de potencia, apagones, regulación de voltaje. Pero el tema más importante, que todavía lo vemos como el tema de la base, lo más importante es el sistema de puesta a tierras. ¿Por qué es tan importante el sistema de puesta a tierras, ingeniero? Miguel. ¿Por qué es la base? Yo no sé si el más importante, pero sin duda es la base de la pirámide, es sobre el que tenemos que partir. Y a pesar, digamos, de que hay muchísima información, o tal vez es el problema, que hay demasiada información, muchos estándares y normas, todavía hay muchísimas dudas acerca de cómo debe de instalarse un buen sistema de puesta a tierra, ¿no? Hay todavía Claro, bastantes eh, inconsistencias o inclusive diferentes interpretaciones de lo que se debe de realizar, ¿no? Entonces claro, creo que esto es algo importante. esas dudas salen de día a día, ¿no? Pero lo importante también es de que vemos que hay un grupo de gente que ve el sistema de puesta a tierras como seguridad, seguridad personal, y otros que lo ven como seguridad de equipo o para que operen correctamente los equipos, pero a veces tratando de cumplir unas normas para seguridad personal, estamos afectando la operación de los equipos al no hacer algo correctamente. O ¿no has visto algunos clientes que están más enfocados en las recomendaciones que hay para poder operar correctamente un sistema y en ese proceso están descuidando la seguridad personal? ¿Lo has visto eso en el campo? Sí, sí, lo que pasa es que hay, como comentaba, hay mala interpretación. Mira, realmente normalmente las normas, ya sea en Estados Unidos, que es el NEC, en México, que es la norma oficial mexicana, la NOM 001 o la NOM 022, todo ese tipo de normas son oficiales, tienes que cumplirlas. Al final de cuentas te hablan del tema de seguridad, te hablan de lo que tú tienes que instalar, de lo que debes de instalar para que al final de cuentas que tus instalaciones sean seguras, ¿no? Que Ujú. las instalaciones no tengas una persona que se vaya a electrocutar o digamos, no tengas un conato de incendio o algo o que se vaya a incendiar, ¿no? Por una chispa, por una sobrecorriente, una corriente mal dirigida. Y el sistema de puesta a tierra cumple esa función. Las normas oficiales, el NEC, o inclusive cualquier norma de los distintos países de los que nos están acompañando, vamos a hablar de lo que es la norma, es la seguridad. Más sin Claro. embargo, esa seguridad no significa que el sistema opere lo más adecuado. Es seguro. Nadie se va a electrocutar o un conato de incendio
Más sin embargo, eso no significa que los equipos que tenemos instalados, que nuestras máquinas, que nuestros PCs o nuestros UPS o nuestros centros de datos, nuestros racks, funcionen correctamente los equipos. ¿Son seguros para que a alguien no se le pregunte? Sí, más sin embargo, no significa que operen correctamente. Eso yo creo que es la base de lo que tenemos que Claro. también Y, aclarar, ¿no? y aclarando ahí también, National Electric Code, el NEC 250 o el NFPA, National Fire Protection Agency, pues han sido los líderes en este tipo de protección y cada país tiene una versión de eso. Entonces, en Colombia, en México, en Perú, todos se basan, la base de esas normas, requerimientos de cumplimiento, se basan en el NEC y el NFPA. Y también hay gente que nos pregunta, bueno, ¿y ahora dónde entra el IEEE? Y el IEEE, los libros verdes que eran de los 90 y ahora que se está llevando al IEEE 3000, 3003, esas son las recomendaciones para la operación correcta del equipo. ¿Qué pasa? Es de que hay un cumplimiento requerido en cada país del Código Eléctrico Nacional o su versión, pero hay recomendaciones de IEEE para la mejora, para la mejor operación o para operar correctamente sus equipos críticos. Y esa combinación es donde hay mucha confusión, ¿no? Exacto. Exacto, Miguel, como te comento, en esa confusión o en esa traducción que se hizo del tema del NEC o de los distintos estándares, en este caso, por ejemplo, estoy mostrando el que todos conocemos como el libro verde, muchos conocemos como el libro verde, el Green Book, que es el Ujú. estándar IEEE 142. Este libro, por ejemplo, te habla de un concepto que se llama tierra aislada, ¿no? Y el concepto de tierra aislada, que ellos lo marcan como isolated ground, de repente se traduce o se pasa a Latinoamérica y lo interpretamos como una tierra separada, ¿no? Una Claro. tierra separada y luego todos andamos haciendo ahí Como isla. nuestros sistemas de tierras independientes. Me voy a mostrar por aquí una pequeña imagen que tengo de un sistema separado, esto, ¿no? O sea, cada uno de nosotros ponemos un sistema de tierra independiente, inclusive me ha tocado que en los mismos manuales de los equipos electrónicos te dice que debes de poner un isolated ground, una tierra aislada, y Ujú. luego le estamos poniendo ahí un sistema de tierras independiente, inclusive me han solicitado de esta forma que pongamos una delta separada inclusive de los otros sistemas de tierra. No, sabes que no lo conectes al de pararrayos, sabes que no lo conectes Mm. al sistema de tierras de la subestación. Y eso es incorrecto, ¿no? Claro. Lo correcto es que debes de tener un sistema de puesta a tierra para cada uno de tus sistemas, pero todos esos sistemas tienen que estar Deben estar unidos. interconectados entre Sí, sí, ¿no? porque Eso es lo importante. desde la entrada del edificio empiezan las preguntas. De hecho, en los seminarios que damos, que tú has participado inclusive y damos seminarios en todos los países de todos los temas de calidad de energía, el tema de tierras es donde más hay preguntas. Empezamos, oye ingeniero, y la tierra, el pararrayo, ¿verdad que no debe estar conectado a la malla de tierra? Bueno, depende, la distancia, etcétera. Bueno, y luego es lo que acabas de mencionar, tierra aislada. Entonces dice, sí, yo tengo la tierra separada. Bueno, no, debe estar aislada. Por eso está separada. No, aislada no como isla de separada, sino aislada a la salida de un transformador de aislamiento. Entonces, ese tipo de definiciones no es por falta de que la gente no tenga la información, simplemente que sí es un poco confuso el traducir los estándares de la base en Estados Unidos, que luego se traducen a veces bien, a veces mal en español, y luego la aplicación en esos teléfonos descompuestos donde vemos varia confusión, ¿no? Sí, y luego los manuales, ¿no? Entra en el tema de los manuales de los distintos fabricantes y luego te indican ese tipo de cosas y luego también me ha tocado de que no, es que si no lo pongo así con una tierra independiente o No vamos a cubre decir con su garantía. electrodo independiente, no va a cubrir la garantía. Entonces, la persona que lo va a instalar se siente un poco preocupada porque si le pone el sistema de tierras como te lo indica el NEC o como te lo indican los estándares, pues igual de repente no va a cumplir con la garantía. Entonces es importante interpretar. Me ha tocado mucho de estas veces
poder ayudar a interpretar este tipo de información para precisamente ayudarles a que la instalación se haga correctamente, ¿no? Este es, por Sí. ejemplo, esta imagen que estamos presentando. Es una imagen precisamente de un sistema en donde tenemos un contacto con su tierra aislada, que es el concepto correcto de isolated ground, ¿no? Eso es Ujú. lo importante que tenemos que marcar. Pero yo creo que aquí, Miguel, es importante mencionar lo que decía antes, ¿no? O sea, estamos hablando del tema de normas, que es seguridad, en donde te dice que tienes que poner un sistema de tierras para que alguien no sufra algún daño o alguna instalación. Pero el tema de los estándares yo creo que es bastante importante porque es el que nos dice o el que nos dice no solamente el que sea seguro, que eso no lo puedes brincar, sino que aparte funcione bien. Y Claro. para que funcione bien este tema, estamos hablando que ya hay estándares que eso sí te dicen, aparte que sea seguro, te indican que debe de funcionar, cómo debes de instalarlo para que funcione bien. Y tú lo mencionabas, el libro verde es un libro, digamos, ya de hace algunos años, todo esto está migrando a los nuevos estándares 3000, en específico, el estándar que habla de puesta a tierra son los 3003, ¿no? Ahorita Ujú. hay dos libros, digamos, que se han liberado, hay uno más en proyecto, pero van a surgir muchos más libros de este tipo y que al final de cuentas nos van a servir precisamente de guía y de información, de manuales, para poder hacer una correcta instalación de nuestra puesta a tierra y evitar esas, bueno, a lo Fíjate mejor que ha las malas estado, instalaciones. y muchos de los ingenieros que ya han estado en el mercado 30 años como nosotros, 20 años, recuerdan los libros de color, ¿no? El IEEE, el anaranjado de planta de emergencia, el verde de tierras, y cada color tenía su función. Y eso no, es lo que nos ha funcionado hasta ahorita. Pero ahora está el IEEE 3000. De hecho, a través de los doctores, nuestros asesores académicos que están dentro de nuestro grupo, que participan en la aprobación de estos nuevos estándares de IEEE 3003, 3003.1, 3003.2, como están mencionando, ya se están adaptando. ¿Por qué? Porque las cargas han cambiado mucho desde los noventas ahora. Algunos puntos son básicos que tenemos que cumplir. Las uniones de neutro a tierra, las uniones entre una malla y otra, ese tipo de cosas. Pero luego, ¿cómo le das una recomendación más allá? Porque la carga ya no es la misma, ya es más alta frecuencia, ya es más crítica, ya es más pequeña. Y si seguimos haciendo las cosas como en los noventas, pues seguimos teniendo ese tipo de dudas, ese tipo de confusión, y los equipos nuevos pues no operan correctamente. La parte de seguridad he visto que mucho de eso se ha mantenido, en la parte de seguridad personal, pero en la parte de aplicación a equipos críticos es donde en los seminarios que damos hablamos del IEEE 3000, 3003, donde ahora ya pueden aplicarlo a cargas que la mayoría de nuestros clientes ya tienen, cargas más críticas, más costosas también en cuestión de operación, ¿no? Sí, yo creo que los seminarios ayudan mucho a eso que comentas. Nos ha tocado que, pues en el mismo seminario, no necesariamente va personal netamente técnico, ¿no? Sino en el seminario puede ir personal de compras, personal a lo mejor de seguridad, porque también al de seguridad me ha tocado muchísimas de las empresas que a ellos les toca tener que desarrollar un sistema de puesta a tierra o al menos evaluar el sistema de puesta a tierras, porque la norma en México, al menos la norma 022, te indica que tienes que revisarlo cada 12 meses, que es una obligación tenerlo que revisar cada 12 meses y muchas veces el que lo realiza es el personal de seguridad de la empresa y en esos seminarios tenemos a los distintos departamentos, sobre todo para poder homologar estas terminologías, estos criterios de cómo se tiene que revisar, dar algunos tips y sobre todo yo creo que les sirva de experiencia porque ellos mismos en los seminarios mencionan los distintos casos que tienen en su empresa y poder nosotros también ayudarles. Al menos en el seminario puede servir mucho de esta homologación de términos y criterios para poder evaluar un sistema de puesta a tierra, ¿no? Que es el caso Claro. que nos conlleva, ¿no? Y luego, después de los seminarios, lo que he visto, ingeniero, es, y no sé si tú lo has notado, es de que mucha gente dice, bueno, ya entendí. Ya esa confusión que he tenido ya varios años,
Ya lo aclaré. También tenemos el grupo de gente que ya tiene 20 años haciendo lo mismo y dice, yo lo he hecho así los últimos 20 años, me ha funcionado, no me cambies las cosas, ¿no? La realidad es Claro. de que las aplicaciones, las cargas han cambiado, pero mucha gente, mientras que no, el problema de tierras es un problema hasta que es un problema. O sea, no pasa nada, no pasa nada hasta que alguien se electrocuta, hasta que una máquina se quema, hasta que un pararrayos no funcionó. Ahí es donde decimos, ahí es donde nos hablan para hacer estudios, pero ya para ver qué pasó. Y la idea es de tratar de evitar eso, ¿no? A través de los estudios. Y ahí entro en la parte de diagnósticos, porque ya cuando dicen, bueno, ya entendimos, ahora, ¿cómo sé si mis instalaciones están bien? Y pues nuestros consultores certificados, los IPA Certified Consultants, que tu ingeniero Eddie Amaya y tenemos otros en diferentes países, son los que nos apoyan a ir y liderar ese tipo de grupo de estudios para poder extraer la información real y dar una recomendación puntual, no nomás general, ¿no? ¿Cómo has visto los estudios o los diagnósticos? ¿O nos pudieras platicar un poco cuál es el proceso de un diagnóstico? ¿Empiezas desde el pararrayos? ¿Cómo le haces? Sí, claro, Miguel. Eh, Va a depender mucho, obviamente, de cada una de las instalaciones, pero en general, igual, si quieres, te muestro uno de los ejemplos. Déjame, si ¿Ok? quieres, aquí. Mira, es importante evaluar las áreas, ¿no? Es ¿Ok? importante evaluar la empresa, es importante evaluar sus instalaciones, es importante también saber a qué se dedican o qué tienen. No es lo mismo evaluar un centro de datos en donde tienes equipo crítico, en donde tienes instalaciones de equipo electrónico que tiene cierta interferencia, ruido y demás, a que, por ejemplo, estés evaluando también una papelera o estés evaluando una gasolinera, una gasera, en donde tienes líquidos inflamables y que cualquier situación tiene diferente nivel de riesgo, ¿no? Por ejemplo, el nivel de incendio puede ser distinto, ¿no? O Pero un, igual a lo cen- mejor en o una maquiladora. un centro de datos, un colocation, cada uno de esos tiene su particularidad, Exacto, ¿no? ¿no? Sí, una maquiladora en donde están en contacto todo el tiempo con con la maquinaria, por ejemplo, eh, una papelera en donde hay un rodillo que está girando y que está generando esta estática en el mismo y que eso puede generar una chispa que genera un incendio. Pero en general lo que tenemos que ir revisando es las instalaciones, el nivel de riesgo, identificar su sistema de pararrayos, identificar los electrodos que están, identificar también todos los tableros o equipos eléctricos, maquinaria, partes metálicas que están en contacto con el personal y hacer un dibujo, un layout en donde identifiquemos cada uno de estos puntos que tenemos que evaluar. Las normas lo que te solicitan es que tú tengas que revisar que todos estos puntos estén correctamente tengan su puesta a tierra instalada, ¿no? Que todo Ujú. esté unificado, que esté correctamente conectado. Tenemos que revisar y medir cada uno de ellos para ver que el sistema de puesta a tierra esté dentro de la norma, de los valores que te indican que no tiene que sobrepasar cierta resistencia, ¿no? Ujú. Tienes que revisar la cobertura del pararrayos, revisar si este pararrayos cubre toda el área que quieres proteger. Aquí estamos, por ejemplo, en una subestación y para eso bueno, hay un método que es, por ejemplo, el método de la esfera rodante, que es mundialmente conocido, en donde tú haces rodar una esfera imaginaria a través de la nave o del área que quieres proteger y entonces revisas que esa esfera no toque, digamos, las partes que tú quieres proteger, solamente toque aquellas puntas de pararrayos que tienes instaladas, ¿no? Entonces, tienes que hacer toda esa evaluación, tienes que hacer un sistema, un dibujo, así como hace el layout ubicando los diferentes puntos, tienes que hacer un dibujo revisando en tercera dimensión si estas áreas se cubren correctamente. Si hay áreas en donde no se cubran, entonces tendrás que colocar puntas de pararrayos en esos lugares para poderte asegurar que eso cumpla, ¿no? Y también si tienes que instalar nuevos pararrayos, a lo mejor colocarlos más altos, moverlos del lugar, darle mantenimiento al sistema de electrodos, intensificar, digamos, la conexión que tiene el sistema de electrodos con la tierra,
porque al final de cuentas lo que buscas es que tenga una buena resistencia, una baja resistencia. También en temas de tableros, pues tienes que evaluar que esos tableros estén correctamente interconectados. Eso es, digamos, en general, Miguel, lo que es el tema de la seguridad, ¿no? Pero luego nos encontramos, te voy a mostrar otro ejemplo, nos encontramos con temas mucho más a detalle, ¿no? Esto digamos que es el tema de mantenimiento de lo que tienes que revisar por tema de seguridad, pero luego te encuentras con este tipo de Oye, Eddie, casos. te voy a interrumpir un segundito. Hay varias preguntas muy buenas que estoy viendo aquí, pero para no interrumpir ahorita a Eddie, por favor, sigan mandando las preguntas que ahorita, en cuanto se le acabe, Ahorita las, en cuanto termine el mensaje, respondemos preguntas. Gracias por las preguntas. ahorita, Sí, qué bueno sigan que haciendo preguntas. sabemos que normalmente este tipo de Ajá. temas hay mucha controversia, mucha duda, ahorita igual y los vamos Lo vamos explicando, ¿no? aclarando, sí, claro. Nos vamos a quedar hasta que aclaremos todas. Este es un caso muy interesante. Estos son extractos directamente de los estándares, estas imágenes por aquí que les estoy presentando. Esto es, por ejemplo, lo típico de un centro de datos, ¿no? ¿Qué encuentras en un centro de datos? Ah, tienes equipo electrónico en un rack, pero como ese tienes en una sala de 100 metros o de 600 metros cuadrados, o colocation o ledge, que son salas muy pequeñas, tienes equipo electrónico que está generando interferencia, que está generando ruido eléctrico al final de cuentas, ¿no? Para este tipo de casos en donde ya el tema es mucho más fino y mucho más detallado, ya la norma no lo detalla, ya la norma no lo menciona. El estándar sí, ya el estándar, y ahí te puedes ir al estándar del 3003 o inclusive a los estándares de calidad de energía como el libro Esmeralda, y ahí ya te hablan de este caso, ¿no? Te hablan de que tienes que colocar o que debes de colocar una malla reticulada, por eso normalmente el tema del piso falso, colocamos una malla reticulada en el piso para el tema de interferencia. Ujú. Esa colocación y el que se ponga a una distancia de 1,20 m de la cuadrícula tiene su sentido y el por qué. Normalmente el tipo de interferencia, la frecuencia que se genera de ruido en los centros de datos es una frecuencia que va a ser aterrizada o digamos va a ser atraída por este tipo de malla para que al final de cuentas no genere interferencia, ¿no? Pero por Ujú. ejemplo, es un caso en donde tenemos un PDM, un PDU colocado en nuestro centro de datos. Este PDU tiene que tener su neutro aterrizado y luego de ahí partimos del PDU, digamos, del último transformador o del transformador más cercano a la carga. De ahí partimos para ahora sí, lo que hemos comentado, de ahí nace la tierra aislada. Ese es el punto de conexión de No. donde se conecta el neutro. Estamos generando un neutro muy cercano a la carga, que eso me ayuda a tener una buena referencia de señal, una baja resistencia. También porque de ahí tengo una tierra aislada, una tierra dedicada para cada uno de mis equipos electrónicos, pero a través de una malla reticulada que me va a servir también, no solo de seguridad, sino también como interferencia. Pero este tipo de cosas, este tipo de diseños ya más a detalle, más finos, ya con especializaciones, lo vemos ya en temas de los estándares. Hace rato les mostraba una filmina en donde venía un UPS, por ejemplo, y veíamos cómo el UPS se tiene que conectar el tema del neutro si el UPS tiene transformador a la salida o si el UPS no tiene transformador a la salida, ¿no? Por ejemplo, vemos un caso en uno de los sitios en donde tenemos un sistema y tiene por aquí su barra de tierra en la parte de arriba y estamos haciendo una conexión equipotencial entre los distintos equipos que están en las instalaciones, ¿no? Normalmente en un centro de datos lo vas a ver de esta forma, ¿no? Va a ser un UPS, su banco de baterías y una barra de tierras en donde vas a conectar esos distintos equipos y luego de ahí tienes que unificarlo con los demás sistemas de tierra, ¿no? Encontrar este tipo de instalación en donde ves los PDMs, los RPPs y luego ves el piso falso y el piso falso por ahí está interconectado todo este tema del sistema de tierras
pues obviamente ya de todo lo que es la malla reticulada, ¿no? Este es, por ejemplo, los distintos casos que vamos a encontrar, que tenemos que revisar, pero que va a ser diferente para industria, centro de datos, colocation, gasolinera o cualquier aplicación. Y lo Pero interesante en esto, Eddie, es que nos ha tocado casos en bancos, por ejemplo, en centro de datos de bancos, donde tuvimos un tema de que tenían un problema cada 2 semanas y no se hallaba por qué, no se hallaba por qué. Y finalmente, digo, sin hacer la historia tan larga, pensaban que era campo magnético y varias otras cosas que se lograron medir. Pero al final era una tierra no conectada, estaba aislada a través de una rondana de plástico. Y cuando no está conectada a eso, entonces el mismo gabinete estaba conectado a un sistema y el equipo electrónico estaba a otro. Y en algunas partes dentro del rack estaban conectadas, unidas, y en otras no. Eso, sí, una pequeña conexión estaba tumbando la carga cada 2 semanas. Entonces, no nomás, las soluciones no es de tener que invertirle miles o cientos de miles de dólares en comprar equipo o lo que sea, es simplemente identificar cuál es el problema y resolverlo. A veces es apretar a una tuerca, a veces es cambiar el cable de un punto a otro. Pero para eso, pues obviamente ahí es donde entra la experiencia que tú y los otros consultores certificados que ya tienen más de 15 años haciendo esto, mínimo 15 años, pueden identificar, porque lo que ocurrió en un sitio, pues probablemente ya lo vas a encontrar en otro, ¿no? También muchos de los problemas son muy repetitivos entre un cliente y otro. Para ellos es nuevo, pero para nosotros ya lo hemos visto, ¿no? no, y aparte, digo, no, yo siempre les digo, no es porque nosotros en específico lo digamos, hay referencias, hay estándares, hay normas, pero pues obviamente como dice hay que conocerlas. Ahora, nosotros, la gran ventaja que también que tenemos con la IPA es que tenemos a los Academic Advisors, a Gustavo, a Manuel Madrigal, a Samuel, que nos ayudan bastante en el tema de conceptos y el conocimiento de estos estándares y sobre todo la correcta interpretación, porque el estándar ahí está, la letra ahí está y están bien especificados, pero el poderlo evaluar correctamente, el poder dar una recomendación adecuada de la cobertura del pararrayos, de la correcta colocación de estas mallas, nos ayuda mucho el tema del conocimiento también del concepto que tenemos de los distintos participantes miembros de la IPA que nos ayudan a poder hacer esto mucho más nutrido, mucho de mayor información, mucho más valioso para poderlo realizar correctamente, dice la IPA, ¿no? El tema de mejorar la ingeniería en Latinoamérica, creo que es el concepto que nos Claro. distingue. Y mencionaste a los asesores académicos, los doctores, el doctor Gustavo Ramos, el doctor Manuel Madrigal, el doctor Samuel Monterroso, especialistas en sus diferentes temas, pero por ejemplo el doctor Gustavo Ramos nos ha hecho simulaciones de los cuales él hizo su tesis de doctorado y en temas de tierras. Entonces, cuando tienes a alguien en el campo que tú estás tomando mediciones y tienes a alguien en el laboratorio haciendo simulaciones, entre las mediciones y las simulaciones podemos llegar a otro nivel de solución y podemos predecir problemas, ¿no? Sí. Ya lo hemos Sí, hecho. sí, no, inclusive nos tocó un caso aquí en México en donde a través de la medición de corriente del sistema de tierras había corriente en el sistema de puesta a tierra, cosa que no debería de existir. Al momento de medir la corriente, identificar qué tipo de frecuencia era la que se estaba induciendo en la corriente, o estaba yendo a través del conductor de puesta a tierra, pudimos identificar cuál era el tipo de carga que estaba mal conectada, ¿no? Si había una frecuencia de tercer orden, si había una frecuencia de quinta, de séptima o de 60 Hz, puedes identificar también ese tipo de problemas. Pero ellos nos ayudan bastante, ¿no? Por Claro, eso el tema de las certificaciones, por ejemplo, ¿no? sí. Platícame un poco de la certificación que se logró con uno de tus clientes. O sea, una cosa es cumplir con las normas y estándares requeridas, que, repito, el NEC, el National Electric Code, se debe de cumplir. Y en cada país es diferente. En México es el NOM 022. Y todo el mundo tiene que cumplir eso por la Secretaría de Trabajo una vez al año. Pero eso no te asegura de que los equipos vayan a funcionar, ¿no?
Sí, sí, eso no te asegura que inclusive eh, operen correctamente, ¿no? Eh, Se hizo un estudio, un diagnóstico y luego se revisó y cómo es que se logra sí, certificar una instalación. así como, como les fui mencionando el tema del caso de una industria en donde empezamos a revisar toda el área, empezamos a identificar cada uno de los electrodos, su sistema de puesta a tierra, también de la maquinaria y demás. En la IPA tenemos una metodología en donde podemos revisar a detalle si el sistema de puesta a tierra cumple con lo que te mencionan los estándares. Cumple, y no solamente que cumpla, sino a qué grado cumple y también aquello que no cumpla, darle la recomendación. Entonces, es realmente toda la metodología que hace un momento les platicaba, en donde vamos revisando cada una de las áreas, pero al final de cuentas llega al punto de tener que evaluarse, ¿no? En este caso, igual se lo voy a por aquí a mostrar. Realizamos una auditoría del sistema de puesta a tierra a una de las empresas de la industria automotriz que tenemos en la ciudad de Monterrey. Y ahí estuvimos revisando los distintos sistemas de puesta a tierra que se encuentran, todo el sistema de puesta a tierra, y lo evaluamos a través de los estándares 3003, que en este caso son los que estamos revisando, y nos dimos cuenta que el cliente bueno, estaba calificado a llegar a un 85% de cumplimiento, ¿no? Eso le da una certificación de 2 diamantes. Eso al final de cuentas al cliente se le entrega para que él sepa que su instalación cumple hasta cierto nivel. Y eso que le falta para poder llegar al 100%, se le dan las recomendaciones de lo que se tiene que realizar para al final de cuentas tener un buen cumplimiento. La instalación puede ser segura. El cliente inclusive realiza este estudio año tras año, cada 12 meses, pero al momento ya evaluarlo con un estándar en donde ya te habla de temas de recomendaciones, ya es donde entramos al detalle fino y le damos ya la recomendación al cliente de lo que tiene que realizar, pero sobre todo emitiéndole un certificado para ello, ¿no? Perfecto. Y esa es una placa que ellos instalan en su edificio y ahí buscan lograr eso cada año, ¿no? Bueno, pues, Es correcto. ingeniero Eddie Amaya, te agradezco. Ahorita vamos a responder todas las preguntas. En resumen, pues ya hablamos de la importancia del sistema de puesta a tierras, cuáles confusiones existen, los seminarios, las auditorías e inclusive las certificaciones. El tema de tierras es muy completo. Podemos cortar de diferentes lados, pero la idea es dos. Uno es asegurar el seguro, asegurar que el personal esté protegido, al igual que los equipos y la operación correcta de los equipos electrónicos y eléctricos. Ingeniera Carla Holguín, ¿gustas, perdón, un comentario, Sí, Eddie? si quieres un último comentario nada más. Nos han dado buenos ejemplos de comentarios de que las certificaciones o inclusive la realización de los sistemas de puesta a tierra en base al tema de estándares, inclusive les puede reducir por ahí el tema de la prima de lo que tienen que pagar por el riesgo ante un seguro, ¿no? Ah, Entonces perfecto. eso igual puede ayudarles Un también valor a agregado. correrse. Entonces, yo lo que les diría es, no se dejen ir solamente por lo que es seguridad. Es algo que tienen que realizar cada 12 meses, la norma así lo especifica, es algo que tienen que revisar, pero si ya lo van a revisar, yo lo que les digo es, revísenlo más allá de lo que deben de ser, ¿no? Revísenlo un poquito más para que al final de cuentas sus instalaciones sean seguras y funcionen correctamente. Y si eso les puede redituar en un ahorro del pago de la prima del seguro, pues qué mejor, ¿no?